Xabi Alonso, nuevo entrenador del Real Madrid. Repasamos su trayectoria, hablamos de su estilo de juego y de cómo podría ser su nuevo Real Madrid. Arrancamos con F de fútbol. Muy buenas a todas y a todos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Con F de fútbol, el canal donde hablaremos de datos, estadísticas y sobre todo fútbol. Ya es oficial, Xabi Alonso, nuevo entrenador del Real Madrid, y en este vídeo vamos a repasar su trayectoria desde que inicia en las categorías inferiores de la Real Sociedad. Categorías inferiores me refiero a en el filial, su camino por Alemania en el Bayer Leverkusen y su llegada al Real Madrid. Más o menos ha estado casi al mismo tiempo en todos los clubes, pues en la Real B estuvo, entre comillas, 3 años, a mitad de año uno se paró por el COVID y en el Leverkusen arrancó muy cerquita del principio de temporada cuando llegó y cogió ese equipo en descenso y ha estado también 2 años, casi 3. Dicho esto, vamos con el primero de los equipos. Xabi Alonso comenzó a entrenar en la temporada 19-20 en la antigua Segunda B española y arrancó el proyecto de una Real Sociedad B que había sufrido ciertas bajas. Los Robin Lenormand y compañía habían subido al primer equipo con un Imanol Alguacil que arrancaba su primer año como primer entrenador. Y fijaos, cuando se para la liga por el COVID, jornada 28, la Real B era quinta, a 3 puntos de un Valladolid Promesas, 5 de la Cultural y Deportiva Leonesa y del Bilbao Athletic, lejísimos de una Unión Deportiva Logroñés que arrasó y acabó ascendiendo a 18 puntos de ellos. Eso sí, podría haber perfectamente entrado entre segundo, tercero, cuarto clasificado y de esa forma podría haber accedido al playoff y quién sabe si ascendería. Y ese primer año de Xabi Alonso como entrenador, su disposición táctica era la siguiente: era un 4-2-3-1 clásico, 4-3-3, alguna vez 4-4-2, y generalmente jugaba con Moisés Ramírez hasta enero como portero. Tras su marcha alternó a Zubiaurre, a Yesa o Unai Aguirre. Jon Pacheco, que está ahora mismo en la Real Sociedad A, junto a Arambarri, que ahora mismo está en el Eibar. Sus laterales eran Jeremy Blasco, que ahora está en el Huesca, y un Ezcurdia que pues no le ha ido tan bien como a sus compañeros. Zubimendi, fijaos qué pivote tenía su primer año en el filial, junto a Gorostidi. Por ahí asomaba también algún compañero que venía viniendo desde atrás. Las bandas generalmente las rotaba, a veces Alcain con Navarro por izquierda, a veces Navarro con Yuara por izquierda. Roberto López generalmente era su 10 y en punta juega con Julen Lobete, que ahora mismo está en el Málaga Club de Fútbol. Y bueno, Robert Navarro, si todo va como parece que va a ir, va a acabar en el Athletic Club de Bilbao, que juega la Champions la próxima temporada. En su segundo año hubo algunos matices, jugadores que abandonaron, por ejemplo, Jon Pacheco ya estaba en dinámica de primer equipo, por lo tanto Blasco ese año fue el central, Arambarri seguía como central, Ayesa y Unai Ruiz se turnaron la portería, pero digamos que a grandes rasgos la disposición táctica seguía igual, 4-2-3-1, 4-3-3, a veces 4-4-2. Lo único que, claro, ese segundo año Zubimendi ya se instaló en el primer equipo. Por lo tanto, su equipo, pues Pecha Román como lateral derecho daba otras cosas que no daba Blasco, que jugaba como central. El pivote entre Urco González de Zárate, un Beñat Turrientes que está en el primer equipo, o la Sagasti que también está en el primer equipo. Robert Navarro era media punta, porque Roberto López ya había salido. Y entre Aranzabe y Lobete se turnó la banda izquierda porque, sobre todo en el tramo final, irrumpió un John Carricaburu, que hizo numerazos en la Real Sociedad C, por cierto, con Sergio Francisco, que será el nuevo entrenador de la próxima temporada. Y seguía también Alcaín en la derecha. Y esa Real Sociedad B fue un gran equipo. El formato, digamos que cambió ese año porque estaban justo en la transición hasta la primera federación actual. Y la Real Sociedad B arrasó. Acabó primera con 40 puntos en la primera fase. En la segunda, en los subgrupos, volvió a acabar primero, 6 partidos, 4 victorias, un empate, una derrota, 53 puntos y, por lo tanto, iba al formato de promoción de ascenso. Ganó al Andorra 2-1 en la prórroga, ganó al Algeciras 2-1 en la final, también en la prórroga, y ascendió a segunda división. Y aquí llegamos al tercer año de Real
Sociedad B con Xabi Alonso como entrenador, esta vez en fútbol profesional en segunda división. Y ese año, entre comillas, no le fue bien porque descendió, pero compitió hasta el último día por la salvación. Acabó 20º con 40 puntos a 5 de la salvación, pero es que fijaos quiénes marcaban el descenso ese año, que eran Málaga y Sporting de Gijón, dos equipos absolutamente gigantescos comparados con un filial. Por detrás de ellos fue Labrada y Alcorcón, que apenas pudieron competir. Y digamos que ese es el primer año que empieza a conocer, emplear, mejor dicho, el 3-4-2-1. Generalmente se movió en un 4-3-3, rotando a Yesa y Zubiaurre. Urco González de Zárate tuvo que jugar muchas veces como central, junto a Arambarri, Enrique Clemente, que ahora está en Zaragoza. Blasco y Joaquín Gabilondo se alternaban en el lateral derecho, Romero y Jonathan Gómez el izquierdo, y luego el centro del campo era un banco de pruebas constante: Aldasoro, Turrientes, Pocorni, Olasagasti era el más fijo, Roberto López, que había regresado, se turnaba con Robert Navarro, aunque este último a veces jugaba por la izquierda. Alcai y también Germán Valera estaban por la derecha, y en punta pues Carricaburu, Lobete, Maguna Celaya, etc. Esta era, digamos, la idea original, pero claro, en enero, con ciertos fichajes, hubo matices, y el 3-4-2-1, que no le empleó tanto como el 4-3-3, hay que decir, pues le permitía eso, meter a Urco como central en línea 3 con Blasco y Arambarri, meter a Alex Sola y Ander Martín en los carriles. Ander Martín es extremo, jugar con Aldasoro, Turrientes o Olasagasti, o incluso a veces retrasar a Roberto López, dos extremos que se verían hacia adentro, como Alcaín y Robert Navarro, que es como empieza el Leverkusen, luego lo contaremos, y en punta, pues, o un punta más referente hacia como Carricaburu, más móvil como Lobete, pero generalmente ahí es donde empieza a cambiar. Y llegamos a su llegada a Leverkusen. Fijaos cómo iba el Bayer Leverkusen cuando llega Xabi Alonso en la jornada 8, es decir, quedaban 26 para el final de la liga todavía. El Leverkusen había ganado un partido, estaba en descenso con 5 puntos y era un momento crítico del club. Xabi Alonso llegó, hizo un grandísimo trabajo y fijaos cómo finalizó la liga. Acabó sexto con 50 puntos y fue el cuarto mejor equipo desde su llegada. Es decir, desde la llegada de Xabi Alonso hasta el final de temporada hubiesen entrado en Champions. Y ahí así se instaló definitivamente en el 3-4-2-1, 3-5-2, según el día. Esa primera temporada generalmente jugaba con Lucas Hradecki como portero, Kosonuta y Tapsova, aunque a veces hincapié bajaba al tercer central, o mejor dicho, al central por la zona izquierda, y Michel Biker era el carrilero izquierdo. Frimpong era un carrilero diestro con mucha libertad, no tanta como en su segundo año. Entre Andris, Demirbay y Palacios se iban moviendo por el centro del campo. Moussa Diaby hizo un año espectacular, marcó 14 goles, extremo derecho y venido hacia adentro. Y Florian Wirtz acaba apareciendo a mitad de temporada, pues había sufrido una gravísima lesión la anterior y no tuvo tantos minutos, pero sí fue importante. Y como no tenía un punta, digamos, que le llenase, porque sí que estuvo lesionado, Adli, Hlozek, el propio Wirtz se iban moviendo por la zona de 9. Y ya en su segundo año llegó su gran obra, la mejor Bundesliga de la historia, invicto, Bundesliga dorada, 90 puntos, 17 de diferencia con Stuttgart, 18 con el Bayern. Una auténtica barbaridad. Y ese equipo ya tuvo algunos matices respecto al de su primera temporada. Que ojo, la primera temporada, se me olvidó comentar, llegó a semifinales de la UEFA Europa League, pero por un 1-0 global le eliminó la Roma de José Mourinho. En ese segundo año, que gana Liga, Pokal y cae en la final de la Europa League ante el Atalanta, de hecho es el único partido que pierde en toda la temporada, tiene ciertos matices su equipo. Me explico. Generalmente juegan 3-4-2-1, pero también hubo partidos en los que empleó defensa de 4. Por ejemplo, Stanisic muchas veces hacía las labores de central barra lateral derecho, o lateral derecho bajo, como por ejemplo ahora mismo es Koundé en el FC Barcelona. Hradecki seguía siendo su portero, Tapsova, los centrales más utilizados, y en función de qué quería, hincapié Stanisic o Kosonu, por orden de minutaje, iban entrando y saliendo del equipo. Xhaka
indiscutiblemente fue su faro, fichaje absolutamente clave, al igual que Grimaldo, que produjo, si entre goles y asistencias, más de 30 goles, si no me equivoco. Grimaldo, que era un carrilero no como Frimpong, sino que se venía hacia adentro, controlaba y hacía jugar al equipo. En el otro interior, o mejor dicho, en el otro acompañante de Xhaka, se rotaban entre Andrich, que a veces jugaba de central, o Ezequiel Palacios, que ha mejorado bastante desde la llegada del técnico Tolosarra. Frimpong, carrilero, pero muchas veces casi extremo, solo hay que ver los mapas de calor de esa temporada, también marcó una barbaridad de goles. Y ese primer año llegó Hoffmann, Jonas Hoffmann, creo que de Mönchengladbach, y jugó muy bien, sobre todo en el primer tramo. Birch se salió, y el punta hasta enero, que se fue a la Copa de África, era Víctor Boniface. A partir de ahí entraba a veces Schick, entraba a veces Adli, que tuvo menos minutos, un poquitín más testimonial Klose que esa temporada, y vimos un auténtico equipazo. Y ya para finalizar, su tercer año en Leverkusen, que ha sido ganó la Supercopa Alemana al Stuttgart, pero ha sido subcampeón de liga, que no está nada mal. Recordemos que el Leverkusen en toda su historia tiene 5 títulos, estos 3 con Xabi Alonso y los 2 que fueron la famosa Copa de la UEFA ante el Español, 3-0 la ida, 3-0 la vuelta y ganan penaltis, y una Copa a inicios de los 90 contra un equipo de segunda división, si no me equivoco, tercera. Dicho esto, este tercer año es el que más matices ha tenido en su juego. Cayó en octavos de final de Champions ante el Bayern de Múnich, si no me equivoco, pero claro, este año sí ha notado cierto desgaste en algunas piezas. Este año ha alternado varias formaciones, generalmente se ha movido en un 3-4-2-1, 3-5-2, a veces 4-4-2 o 4-5-1. Este año la portería ha rotado más entre Hradek y Kovar. A mí personalmente ninguno me ha convencido, pero generalmente 3 defensas fijos eran Tapsova, Ta e Hincapié. Luego, en función de qué quería, jugaba Palacios y Xhaka, a veces Alice García por delante, Grimaldo y Frimpong en los carriles, Nathan Tella entraba a veces por la derecha, a veces como segundo punta, incluso a veces como falso 9, y estaban Birch y Schick, que este año se ha salido y ha marcado 27 goles. Pero a raíz de ciertas bajas, como la de Velocian, el central que apenas ha podido jugar, o luego la de Terrier en ataque, fue matizando poco a poco su idea y en muchos partidos empleó un 4-4-2 o 4-5-1. Mukiele hacía las veces de lateral derecho bajo y Frimpong jugaba por delante, algo así. Hemos visto que Frimpong hace la selección holandesa, Hincapié hacía de central barra lateral zurdo y Grimaldo estaba también por delante, aunque le ha costado un poquito más al carrilero español. En el centro del campo, lo dicho, o Palacios y Xhaka, o Alice García si buscaba algo más de creatividad, e incluso a veces jugaban el argentino y el suizo, Alice García por delante y Birch como falso 9. Y viendo toda su trayectoria, la pregunta es, tras su llegada al Real Madrid, ¿cómo será su Real Madrid? Vamos a verlo. Creo que se puede mover en estas 3 opciones, sobre todo en su llegada para el Mundial de Clubes, donde no podrá trabajar exactamente todo lo que quiera. Creo que en el Mundial de Clubes se va a mover entre las 2 primeras y en la temporada venidera veremos si va a la tercera opción o se maneja entre las 3. Creo que la opción 1 va a ser 4-2-3-1 o 4-4-2, con Thibaut Courtois en la portería, Militao, vamos a ver si está para jugar ahora o el próximo verano, Rüdiger o Hausen, Arnold Carvajal, llegará Alex Fernández Carreras, Tchouaméni y Valverde en el centro del campo, con Arda o Arnold por delante, Bellingham, Vini Jr. y Mbappé. El matiz entre el dibujo 1 y el dibujo 2 es simple. Se caería Arda del 11, o mejor dicho, Arda podría jugar en medio campo de 4 con Bellingham caído a la izquierda, o podría caerse del 11 y hacer con Carvajal y Arnold lo que hacía el año pasado con Mukiele y Frimpong. Esa opción la veo menos probable porque esto lo veo más dibujado en un 3-4-2-1. Me explico. En el 3-4-2-1, con Carvajal podría jugar a que fuese central derecho en línea 3, que cuando el Real Madrid tuviese el balón y basculase a la defensa sería casi un lateral derecho, con Rüdiger o Militao en el centro y con Hausen
en la parte izquierda. Y lo mismo, cuando Carreras vuele, al moverse hacia el otro lado, Hausen podría caer un poquitín a la izquierda, o Rüdiger, que ya está más acostumbrado. Carvajal podría cerrar como central derecho y Arnold como lateral derecho. Creo que eso más o menos lo pueden manejar bien porque Xabi Alonso lo va a saber trabajar. Valverde y Tchouaméni se repartirían las labores en el centro del campo y arriba Bellingham, Vinicius y Mbappé por delante, que se irían moviendo constantemente e intercambiando sus posiciones. También cabe un matiz, que es un 3-5-2 en el que Tchouaméni sea más posicional, Valverde, Bellingham interiores y Vinicius y Mbappé tengan libertad arriba. Que esto podría encajar porque ninguno de los dos suele trabajar en defensa, que será la gran clave del Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, porque si una cosa tuvo ese equipo fue una constante presión al rival para recuperar alto y no tener que defender atrás. Si has llegado hasta aquí, lo primero de todo, gracias por ver el vídeo, suscríbete al canal para ayudarme a mejorar, dale a like para ayudarme a crecer, mejorar la calidad y el contenido, comenta lo que te apetezca y nos vemos en próximos vídeos.